el día de ayer tenía la atención en el Congreso de la República porque se iban a conocer varios aspectos importantes, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Vamos a quedarnos en el Senado. ¡Ay, qué lío! Hay una segunda mayoría política creada, nueva, estructurada. Ustedes vieron, habrá nuevo Consejo Nacional de la Magistratura, pero parece que va a picar y a extenderse, porque en el Senado de la República se acogió una nueva mayoría política, y es la que representa el expresidente de la República, Leonel Fernández, Fuerza del Pueblo, que ahora pasa a ser parte del importante Consejo Nacional de la Magistratura que existe en la República Dominicana a partir de la Constitución del 2010, y ese artículo 178 lacerante crea Consejo Nacional de la Magistratura con una composición política que establece ella misma. Y ahí entra entonces Leonel Fernández, y ahí entra la Fuerza del Pueblo, y el Partido de la Liberación Dominicana está dado al pecado, porque no le reconocieron la votación, más la representación que tiene es mínima en el Senado. Bueno, al respecto, me gustaría comentar, yo creo que no es noticia nueva, o mejor dicho, noticia que sorprenda. Ya desde hace semanas se comentaba que eso venía a caer. No obstante, Antonio Taveras, el senador, que es el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, argumentó que la decisión y la recomendación de esta Comisión de Justicia dijo que la segunda mayoría no podía entenderse con la cantidad de votos válidos recibidos porque iría en contra del sistema del Senado, y que la recomendación es cumpliendo tanto con lo que dice la Constitución como las normas internas del Senado, y dijo que no debe vincularse a la composición de cómo quedan, que debe vincularse a cómo quedan los bloques a lo interno del Senado. Dijo que no es posible tomar como criterio la participación conjunta en las elecciones para determinar la segunda mayoría. En lo personal, yo siempre he dicho que uno debe ser institucional, y crear precedentes o querer intentar buscarle bajaderos a las normas y a las leyes según el momento y según las circunstancias, crea precedentes en lo personal que yo entiendo que no deben ser correctos. Las leyes no deben interpretarse según el momento y según las conveniencias. Y esto que ha pasado ha cambiado lo que ha sido el accionar hasta el día de ayer de cómo se había constituido la segunda mayoría. Para mí eso es legitimar el transfugismo. Eso para mí es desconocer cómo se había constituido hasta el momento. Creo que hay una diferencia entre ser bueno y ser justo, porque el que es bueno intenta quedar bien con todo el mundo, pero termina cometiendo una serie de injusticias. En su momento, tanto Faride como el mismo Paliza habían tenido posiciones claras al respecto que hoy, a mi entender, han cambiado. Pero como dicen, todo está consumado, Domingo y Fafa. Pero hay un hecho. Miren, señores, la mayoría es un término que se refiere a quién tiene más que el otro. Y en función de eso, tú sabes lo ridículo que fuera si ellos sacaron más votos, pero aquí en el Senado no son mayoría. ¿Tú te imaginas que decretáramos la segunda mayoría y sin embargo hubiese en la sala concreta como es ahora el doble de otra fuerza que tú le excluyes porque no aparece en la elección de los votos? Es un precedente que yo creo que es válido racionalmente. La mayoría se establecen en los hechos prácticos. Si aquí hay 35 funcionarios y de los 35 hay una mayoría de 18 y entonces los otros 17 se dividen entre dos. El que tenga mayoría de esos dos es la segunda mayoría. No puede haber una alteración de los hechos en función de la procedencia. Yo estoy de acuerdo con que la mayoría sean objetivamente lo que aparezcan en la sala como mayoría. Sería ridículo que nosotros dijéramos que el PLD porque sacó más votos de la mayoría y allá en el Senado es la última mayoría. Yo creo que
son detalles que tienen una trascendencia mayor que la matemática. Usted se imagina que ahora, con el problema del PLD, 16 años en el poder y perder. 2, al perder está dividido. 3, está amenazado de responder por sus principales dirigentes a exámenes judiciales y que en esas condiciones, siendo una minoría en el Senado, digamos que no, que es a ellos que le corresponde, sería una arbitrariedad. Por eso yo saludo la decisión del Senado, porque creo que sienta un precedente objetivo. La mayoría se establecen en la sala. ¿Cuál es en la sala la mayoría? Esa es que hay que reconocer. Y punto. Que así es la vida. Miren, hacer un análisis matemático de esto puede resultar engañoso. ¿Por qué? Porque esto no es un problema matemático. Los problemas en política no son matemáticos. En economía pueden ser aritméticos, matemáticos, en estadística, en ingeniería, pero en política los problemas no son matemáticos. ¿Cómo se construye esto? Bueno, hay que decirle a la gente que cuando se aprueba la ley que estatuye el Consejo de la Magistratura a partir de una reforma constitucional, tiene que definirse el concepto del contrapeso, que es un concepto político. O sea, el que está en la cabeza de la Cámara de Diputados, se le construye un contrapeso con la segunda mayoría, con un representante de la segunda mayoría. El que está en la presidencia de la Cámara del Senado se le construye el contrapeso con un representante de la segunda mayoría. Porque se supone que el que está en la cabeza es el partido que tiene más diputados o el partido que tiene más senadores. Simple. Ahora, cuando se construye ese esquema para conformar el Consejo de la Magistratura, señores, no se tiene en cuenta todavía el concepto del tumbe político. Sí se planteaba el del transfugismo, pero no se entendía. El transfugismo era una acción individual que se llevaba a cabo. Alguien se transfugaba, se pasaba de un partido a otro, o simple y llanamente rompía con su bloque y asumía una posición de disidente. Pero todavía no existía el concepto del tumbe político, porque lo que ocurrió es que la gente de la Fuerza del Pueblo le dieron un tumbe al PLD, se fueron como candidatos del PLD, sabiendo que iban para la Fuerza del Pueblo, y eso se llama tumbe político ahora. Y como no existía el tumbe político, no podía convertirse en presupuesto de esa ley, no podía asumirse cómo proteger el sistema del tumbe político. El sistema político dominicano no ha sido capaz de protegerse ni siquiera del transfugismo. Solamente conceptualmente, los partidos políticos con el transfugismo tienen lo mismo que tienen con la corrupción, solamente lo instrumentalizan. Pero si el transfugismo le beneficia a ellos protegen el transfugismo. Si la corrupción le beneficia a ellos protegen la corrupción. Ellos nada más castigan la corrupción o el transfugismo y lo condenan públicamente cuando beneficia al contrario. Bueno, ahora pasará el tumbe político a tener esa misma categoría, la misma del transfugismo y la misma de la corrupción. Solamente el tumbe político será condenado cuando favorezca al contrario. Si ahí, Domingo, ahí es mi punto, Domingo. Yo, como una persona que me gusta la institucionalidad, si a partir de ahora es el procedimiento, pues que se siga asumiendo ese procedimiento. Lo que no estoy de acuerdo es que hoy es un procedimiento porque me conviene y mañana lo voy a cambiar porque entonces ahora me conviene. Así es. Entonces, pero que esa es la cultura que yo vengo denunciando de los partidos políticos. Porque lo que se da no es un debate matemático, es un debate de la degradación política. Y el PRM, bueno, porque le conviene, premia la degradación política expresada en la Fuerza del Pueblo.
la premia, porque le conviene, porque no es que tienen valores, no es que creen en nada, no es que creen en la institucionalidad, lo que creen es en la oportunidad política. Y hay identidad de principios tampoco. No, hombre, no. Miren, hay una cosa más grave en el asunto de la mayoría del Senado, mucho más grave que lo que yo he dicho, que es muy grave. ¿Ustedes saben qué? Lo que se está discutiendo con la mayoría del Senado es la posibilidad de influir en el mantenimiento del sistema de impunidad. ¿Por qué? Porque quienes conforman la Suprema Corte de Justicia y las altas cortes son los integrantes del Consejo de la Magistratura. Y ahí es que comienza a construirse la impunidad. Por lo que estaban peleando el PLD y la Fuerza del Pueblo es quién podría influir para mantener la impunidad que proteja la corrupción en la que están vinculados. Justamente Domingo, perdóname Domingo, ahí mismo, porque justamente eso era lo que quería que pusiéramos en contexto a los oyentes, que no solo es el simple hecho de que la fuerza del pueblo es mayoría y punto, es lo que representa esa mayoría para la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura, que es el órgano que tiene la responsabilidad de estructurar el sistema de justicia. O sea, son muchos elementos, son 5 funciones que tiene ese Consejo Nacional de la Magistratura, pero además, Domingo, además de ese consejo que es lo máximo como estructura judicial, ahí está esa posibilidad de coordinar acciones en función del favor de uno de los partidos políticos, excluyendo a la otra fuerza política que independientemente de que tuvo un papel cuestionable en las elecciones le dieron el segundo lugar en votación. Domingo, Domingo, ¿cuál de nuestros invitados del PLD que estuvo estos días fue que dijo que justamente hay una creencia que tan pronto paso a la fuerza del pueblo, ya, yo no soy corrupto? Es como si fuera un sello gomígrafo. ¿Cuál fue? No recuerdo. Bueno, lo dijo Melanio después que yo lo había escrito como 1000 veces en un tuit. Pero mira, Melanio o Valentín. Valentín. Pero ojalá y pudiéramos contactar más adelante al vocero del bloque de diputados del PLD en el Senado. Pero lo que nosotros, que somos el nuevo rumbo de la comunicación en República Dominicana, tenemos el deber de decirle a la gente que eso no es un tema matemático, que es un tema de corrupción, que por el pleito entre la Fuerza del Pueblo y el PLD es por tener espacio en el Consejo de la Magistratura para determinar colocar gente en la Suprema Corte de Justicia que protejan a los corruptos de sus partidos. Y es un tema de corrupción, no es un tema aritmético. Es un tema de distribución del poder para poder construir la impunidad de la que disfrutaron los dirigentes de la Fuerza del Pueblo y los dirigentes del PLD que se involucraron en corrupción. Ahora, el PRM decidió irse con uno de los dos a partir de conveniencia, no a partir de un interés nacional ni un interés institucional, a partir de un problema de conveniencia circunstancial derivada de lo que ocurrió en el proceso electoral. Entonces, a la gente hay que decirle eso para que se vaya más allá de lo obvio en lo que pretendió meterlo paliza cuando dijo, cuenten y vean cuál es la mayoría. No, lo que está detrás de eso, lo que verdaderamente afecta a la sociedad dominicana, lo que está detrás de ese debate, lo que está detrás de esa construcción de mayoría, ¿qué es lo que afecta a la República Dominicana? La inmensa degradación en la que han caído los partidos políticos, que ya han entrado al ámbito puramente del narcotráfico, de los tumbes, que era una acción propia de los narcotraficantes o exclusiva de los narcotraficantes, los tumbes. Bueno, ya los partidos políticos entraron al campo del narcotráfico con los métodos para prostituir la actividad política. Y esa misma actitud se está llevando a la conformación de órganos tan importantes como el Consejo Nacional de la Magistratura. Domingo, permíteme decirte una cosa. La realidad es un dato imprescindible para uno entender la dinámica que la alimenta. Por primera vez tenemos una unidad para enfrentar la corrupción en la que confiamos
no es toda la estructura que necesitamos, pero es el comienzo para enfrentar la corrupción con esa Procuraduría General de la República. Y en ese ámbito, no importa que tú estés en el PLD, que tú estés en la Fuerza del Pueblo o que tú estés en el PLD, si hay elementos para investigarte, lo van a llamar. Yo no creo que ese aparato de la Procuraduría sea un instrumento creado a conveniencia de nadie. Nos ha tocado a los del PRM ser quienes lo inauguren para comenzar precisamente la lucha contra ese predominio de la corrupción. En este caso, no se puede reducir a una dinámica manejada por la corrupción el hecho que se haya optado por reconocer los hechos. ¿Quién es la mayoría? Verifícala. Y en definitiva, aquí no hay una actitud frente al problema de la deserción política. En otros países, la candidatura es del partido. Y por eso, si usted quiere irse, usted se va del partido y pierde su cargo. Aquí no se ha establecido eso. Si se hubiese establecido eso, el PLD no importaba lo que se fueran, conservaba la mayoría porque tenía derecho a relevarlo. Pero aquí no existe eso. Aquí existe la vinculación directa con el grupo, sea usted elegido o no. En ese marco objetivo no se puede decir que esta decisión es parte de ratificar el predominio de la conciencia corrupta que hace que estén simplemente buscando un lugar para intervenir y protegerse de que en sus filas puedan aparecer acusaciones. No, creo que no se puede separar del análisis de hoy, que estamos viviendo el primer momento de la historia moderna, donde la corrupción tiene un frente. No se puede ignorar que esa Procuraduría está comenzando a establecer la lucha contra la corrupción, que no es verdad, que ahora pueden acomodarse los partidos para evadir eso. No, no es posible. Y por eso yo creo que hay que entender la realidad sin la especulación. Ahora hay un consejo en proceso de la magistratura que va a partir de lo que haga la Procuraduría General de la República. Que tú te vayas de un partido aquí no está penalizado. En este país el cambio de partido o transfugismo no está penalizado. Y tanto tiempo que se dedicó a la discusión de las nuevas leyes electorales y todo esto, y nueva ley de partidos políticos. Y finalmente estamos en el mismo caballo. Sí, pero el caballo implica que aquí hay que tomar una decisión sobre a quién pertenece el cargo, al que lo eligen o al partido. Si el cargo es del que lo eligen, ese puede moverse. Si es del partido, si tú te vas, lo pierdes. Entonces, en otros países eso está resuelto. Aquí eso remite a tener que pensar en un cambio, en decir, el cargo pertenece al partido, no al candidato. Y ahí sí se acabaría el transfugismo. Definitivamente todo esto confirma lo que hemos dicho. Una cosa es con guitarra y otra es con violín. Y nosotros lo priorizamos diciendo que una cosa es con guitarra y la otra, mucha otra, es con güira, tambora y acordeón. Mira, Papa. Una cosa es el arbur, una cosa es lo que puede ocurrir. Otra cosa es lo que el futuro no puede deparar. Todavía la corrupción es un albur, todavía la corrupción es una aspiración en combate a la corrupción. Pero hay un paso dado, hay un paso dado para enfrentarla. Oiga, no lo puedes negar. Yo te estoy diciendo otra cosa. Yo no te estoy hablando de paso. La gente puede ver el vaso medio vacío, medio lleno. Yo digo que todavía la corrupción es una aspiración. No hay ningún hecho concreto del aparato persecutor del Estado que nos diga que se está persiguiendo la corrupción. Hecho concreto, pueden construirse 1000 discursos, puede renovarse toda la promesa y reiterarse todos los días que se va a combatir la corrupción y pasarnos 5 años prometiendo como Balaguer. Balaguer se pasaba 12 años prometiendo que iba a combatir la corrupción y terminaba su gobierno y después la oposición decía que no tuvo tiempo para combatirlo. Bueno,
Los alcaldes del PRM van a cumplir 7 meses de 24 y ninguno ha denunciado nada, ni siquiera eso han hecho. No han llevado ningún expediente a Procuraduría. Todo eso es una aspiración. 7 meses. En la administración del PRM en el Distrito Nacional nos pasamos 4 años esperando que combatieran la corrupción y no hubo ni siquiera el sometimiento de un perro callejero. Eso es una aspiración. Hay que esperar que lleguen los hechos concretos que confirmen esa promesa. Es que el primer hecho es poner una procuraduría responsable, que tú no puedes ignorarlo. Es el primer hecho para enfrentar la corrupción, que pone un aparato para hacerlo. No es así, Fafa. Mira, ¿Cómo que no es así? No. El primer hecho fue elegir al PRM. Y también lo eligieron. El primer hecho fue elegir al PRM en el Distrito Nacional. Y nunca encaminó ningún proceso contra la corrupción. Tú estás hablando del pasado. Bueno, ahora hay una iniciativa. Sí, no, estamos hablando del mismo pasado con cara de presente. No, Domingo. Oye, todavía no hay eso. Mencióname un solo sometimiento, mencióname. Uno solo. Es que hay un equipo para eso y está preparándolo. Mencióname un sometimiento. Tú vas a verlo. Hay una unidad. Menciónamelo ahora, uno solo. Aquí no existía. No, pero mencióname un sometimiento. Uno solo, mencióname. Domingo, te va a saturar los sometimientos. Mencióname un sometimiento. Es que no es de eso que estamos hablando. Es que sí, la unidad para hacerlo. Domingo, aquí no había unidad. Sí, estamos hablando de persecución a la corrupción. Mencióname. Aguántate, pero óyeme. Mencióname. Pero óyeme, aquí no había mecanismo para hacerlo. Oye, ¿tú sabes por qué no me lo mencionas? Obsesionado contra la realidad. Oye, ¿tú sabes por qué tú no me lo mencionas? Porque no existe. No me lo puedes mencionar porque no existe. Es que ese no es el problema. Oye, nada más existe la promesa todavía. Entonces no existía. Mañana cuando ocurra, yo te voy a decir, comenzamos. Pero yo no voy a marear a la gente porque la respeto mucho. Yo no voy a decirle a la gente que se está combatiendo la corrupción cuando todavía no le puedo presentar un solo sometimiento. Ahora, cuando me le pueda presentar un sometimiento, le digo, sí, señores, está combatiéndose la corrupción. Está en el limbo, Domingo. Aquí no había un precedente como la Procuraduría para eso. Tú puedes decirme, oye, tú puedes hacerme todos los relatos y analizarme por todos los lados, por atrás, por adelante, por los lados. Me puede analizar a mí, pero no me puede mencionar un solo sometimiento. Aguántate. No me lo puede mencionar. El hecho real es que no había un aparato encargado para hacerlo y ya está preparando su función. Es un reconocimiento de que esto no es lo mismo, de que esto inicia un cambio y tú lo ignoras. Oye, esa Procuraduría es el inicio de un cambio. Yo no estoy ignorando, yo lo que estoy esperando que la cosa no me pase del relato a los hechos. Cuando me pase del relato a los hechos, entonces diré, sí, pero tengo que ser leal a la gente, no puedo marearlo, no puedo alimentarle una esperanza con un falso relato. Lo está mareando, Domingo. Por leal a ellos. Pero ¿por qué no te refieres a que existe un aparato que no existía para la corrupción? Es un paso de avance y esa gente va a actuar. Yo creo que estamos en una actitud donde la corrupción saturó a todo el mundo, donde hay que enfrentar. Mañana tráeme el sometimiento. Mañana. Pero para que podamos concluir, Domingo, el tema de esta segunda mayoría, finalmente, yo creo que los vacíos que se le dejan a las leyes para fines de interpretación según el momento deben cerrarse. Las leyes deben ser lo suficientemente claras para que no esté sujeta a interpretación de una persona. Isidro.